Una mujer embarazada de 8 meses descubrió a su esposo con su mejor amiga, derrumbando su mundo. En el momento más vulnerable, en trabajo de parto prematuro, los traidores aparecen en la maternidad. Entre contracciones de dolor y corazón partido, las emociones explotan cuando las miradas se cruzan. Una historia sobre perdón, dignidad y elecciones difíciles que cambiará vidas para siempre. Prepárense para un viaje de emociones intensas que tocará su corazón. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Era un típico atardecer de domingo en Guanajuato, con el sol poniéndose sobre las iglesias barrocas, cuando decidí darle una sorpresa a mi esposo. 8 meses de embarazo no impedían mi ansiedad por compartir la noticia. El ajuar del bebé estaba finalmente completo. Había pasado todo el día arreglando cada prenda de ropa, cada cobija y cada zapatito en el armario que decoré con tanto cariño. Meses de ahorro para que nada le faltara a nuestra primera hija. Javier dijo que estaría trabajando en un proyecto urgente en la oficina, algo sobre plazos y clientes importantes. La misma historia de siempre. Manejé por las calles empedradas, acariciando mi vientre mientras pensaba en lo bueno que sería compartir ese momento con él. El edificio de oficinas estaba casi vacío, como era de esperarse un domingo. Reconocí su coche en el lugar de siempre, y para mi sorpresa, al lado, estaba estacionado el coche de ella. Sofía, mi mejor amiga desde los tiempos de la prepa. ¡Qué coincidencia!, pensé inicialmente. Ella debe haber venido a ayudar con algo del proyecto. Un escalofrío inexplicable recorrió mi espalda mientras subía en el elevador. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Bastó una mirada para que mi mundo se derrumbara por completo. No había proyecto urgente, solo traición. Javier y Sofía entrelazados en el sofá de la oficina, el mismo sofá donde me senté tantas veces esperándolo para ir a cenar. El ruido de mi bolsa cayendo al suelo los alertó de mi presencia. Sus ojos demostraron primero sorpresa, luego pánico. No pude pronunciar una sola palabra. Mis piernas, ya cansadas por el peso del embarazo, apenas podían sostenerme. Salí corriendo, ignorando sus llamadas desesperadas, las lágrimas nublando mi visión mientras manejaba de regreso a casa. Es curioso cómo en un segundo toda tu vida puede derrumbarse como un castillo de naipes. El matrimonio de 7 años, la amistad de 2 décadas, los planes para el futuro. Todo se desmoronó en ese momento. Volví a nuestra casa, ahora solo mi casa, y me senté en medio del cuarto del bebé, entre ositos de peluche y móviles. Coloridos. ¡Qué ironía del destino! Mientras yo preparaba un nido para nuestra familia, ellos destruían sus cimientos. El shock inicial dio paso a la rabia, luego a un dolor profundo. Durante 3 días, ignoré las llamadas incesantes de ambos. Javier durmió en casa de un amigo, respetando mi espacio, al menos eso, mientras Sofía inundaba mi buzón de voz con mensajes de audio cargados de culpa. Fue un error. Nunca quisimos lastimarte. Sucedió sin querer. Las disculpas vacías solo aumentaban mi angustia. ¿Quién traiciona sin querer? ¿Quién lastima a una amiga embarazada de 8 meses por accidente? Mi suegra, doña Cecilia, una señora tradicional y matriarca respetada en la comunidad guanajuatense, apareció en mi puerta con pan dulce casero y palabras de consuelo, sin saber exactamente lo que había sucedido. Los desacuerdos ocurren, mi hija, ya se arreglarán. Si ella supiera... No tuve el valor de contarle. No quería exponer mi humillación, ni siquiera a ella, que siempre me trató como a una hija. Fue durante un café con mi suegra que sentí las primeras contracciones. Un mes antes de lo previsto, mi hija decidió que era hora de venir al mundo. Entre el dolor físico y emocional, me llevaron de urgencia a la maternidad. En una ciudad pequeña como Guanajuato, las noticias corrían rápido por los callejones empedrados. En cuestión de horas, la sala de espera estaba llena de amigos y familiares, todos con miradas de lástima mal disimuladas. Parece que el secreto ya no era tan secreto. Y entonces, como en un guión mal escrito de telenovela, llegaron ellos. Javier y Sofía lado a lado, con expresiones de arrepentimiento genuino. Qué conveniente, pensé. La traición seguida de la redención. Todo a tiempo para el nacimiento del bebé. Casi me río de la situación, si no estuviera demasiado ocupada con las contracciones. El parto fue complicado. Duró casi 20 horas. Durante ese tiempo, me enteré por la enfermera que Javier no salió de la sala de espera en ningún momento, negándose a comer o dormir.
Su esposo está realmente preocupado, dijo ella con una sonrisa cómplice. Quería responder que debería haber pensado en eso antes de acostarse con mi mejor amiga, pero me guardé el comentario. Cuando finalmente sostuve a mi hija en mis brazos, algo inesperado sucedió. La enfermera entró con un arreglo, enorme de flores y una tarjeta. No era de Javier, sino de Renato, un antiguo compañero de la universidad que se había convertido en médico en el hospital. La tarjeta decía que siempre había sentido algo por mí y que se enteró de lo que pasó. «Estoy aquí para lo que necesites», escribió. Otra ironía. Mientras mi matrimonio se derrumbaba, surgían nuevas posibilidades que nunca imaginé. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Volví a casa con Elena, mi hija, y encontré a Javier acampado en la sala, determinado a reconquistar mi confianza. Él había arreglado todo, limpiado la casa, preparado el cuarto de la bebé, como si el aseo doméstico pudiera reparar un corazón roto. Durante una discusión acalorada, reveló que el lío con Sofía había sido un único momento de debilidad, precipitado por el estrés y el miedo a la paternidad inminente. ¿Un único momento?, cuestioné con toda la ironía que pude reunir. Qué interesante. ¿Cuántos únicos momentos necesitaste para superar tu miedo a la paternidad? ¿5? ¿10? ¿O perdiste la cuenta? El mismo día, recibí una visita inesperada. Sofía traía consigo documentos que revelaban que estaba dejando su empleo en la ciudad para aceptar una propuesta en el extranjero. «Es lo mejor para todos», dijo, evitando mi mirada. «Me voy a Minos, Londres, la próxima semana». Observé su mano temblorosa al entregarme los papeles. Parte de mí quería gritar, expulsarla. Otra parte quería simplemente llorar por la amistad perdida. En lugar de eso, solo asentí y cerré la puerta cuando se fue. Algunas partidas no merecen despedidas. Pasaron 3 meses. La rutina con Elena. Había establecido una tregua silenciosa entre Javier y yo, que ahora dormía en el cuarto de huéspedes. Nuestra relación se resumía a conversaciones prácticas sobre pañales, biberones y consultas pediátricas. Era un padre dedicado, eso no podía negarlo. Veía en sus ojos el amor genuino por su hija, la misma mirada que un día fue dirigida a mí. Durante el bautizo de Elena, un evento importante en la tradicional comunidad católica de Guanajuato, apareció Renato, causando visible incomodidad en Javier. El médico se había convertido en un visitante frecuente, siempre con la excusa de verificar la salud de la bebé. Su presencia me daba una extraña sensación de venganza silenciosa, especialmente cuando notaba los celos mal disimulados en los ojos de mi esposo. Después de la ceremonia, durante el almuerzo en casa de doña Cecilia, encontré por casualidad mensajes antiguos en una tableta olvidada en la mesita de centro. Para mi sorpresa, descubrí que la traición no había sido un evento aislado, sino algo que venía sucediendo desde hacía meses. Mensajes, fotos, planes de encuentros, todo allí, documentado con la precisión de un diario. Mi estómago se revolvió. 7 años de matrimonio, y yo nunca había conocido realmente al hombre con quien compartía la cama. Con la calma calculada de quien ya no tiene nada que perder, fotografié cada mensaje con mi celular. Evidencias. No sabía aún para qué, pero algo me decía que serían útiles. ¿Está todo bien, mi querida?, preguntó doña Cecilia, notando mi palidez. Sí, solo un poco cansada, respondí, guardando el celular. Cuidar de un bebé no es fácil. Ella sonrió, comprensiva, sin imaginar la tormenta que se formaba dentro de mí. Confronté a Javier durante el Festival Cultural de la ciudad, en pleno Jardín de la Unión. No fue planeado, o tal vez sí, por mi subconsciente. Estábamos allí, entre turistas y lugareños, cuando una amiga común pasó con su esposo, ambos sonrientes. ¿Cómo logran ser tan felices después de tantos años?, le pregunté a la pareja. Honestidad, respondió el esposo de ella, sin saber el gatillo que accionaba. Javier tragó saliva a mi lado. Honestidad, repetí, sintiendo la sangre hirviendo en mis venas. Interesante ese concepto, ¿no, Javier? Debe ser algo que leíste en algún libro, porque ciertamente no es algo que practiques. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas, lo suficientemente altas para que las mesas cercanas escucharan. Mostré los mensajes en el celular, enumerando cada mentira, cada encuentro secreto.
La escena pronto se convirtió en el tema principal en los cafés de la ciudad histórica. Fue entonces que Sofía, a quien creía en el extranjero, surgió entre la multitud. Aparentemente, su viaje se había pospuesto. Confesó, allí mismo, que los mensajes que encontré eran de una época anterior a nuestro matrimonio, cuando tuvieron una breve relación que nunca me contaron. Eso no cambia lo que hicieron 8 meses después. Respondí, sorprendiéndome a mí misma con la frialdad en mi voz. La fecha de la traición es solo un detalle en el catálogo de sus mentiras. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, no de mi matrimonio, sino de mí misma. Javier se mudó definitivamente a un departamento en el centro, lo suficientemente cerca para visitar a Elena diariamente. Renato, el médico, se convirtió en una presencia cada vez más constante. Su amabilidad era un bálsamo para mi orgullo herido, aunque sabía que no estaba lista para una nueva relación. Algunas heridas necesitan tiempo para cicatrizar completamente. 6 meses después del nacimiento de Elena, mientras participaba en una tradicional procesión religiosa por las calles empedradas de Guanajuato, recibí una llamada de Renato. Me alejé de la multitud para atender, sintiendo el corazón acelerarse sin motivo aparente. Confesó que estaba enamorado de mí desde los tiempos de la universidad y propuso que recomenzáramos nuestras vidas en otra ciudad. Recibí una oferta de trabajo en Ciudad de México. Ven conmigo, tú y Elena. Podemos tener un nuevo comienzo, lejos de todo esto. La propuesta quedó flotando en el aire como una posibilidad tentadora. Ciudad de México. Anonimato. Recomienzo. Esa noche, al contarle a Javier sobre la propuesta, esperaba una explosión de celos, tal vez incluso un intento desesperado de convencerme de quedarme. En lugar de eso, cayó de rodillas. Entre lágrimas, reveló que había descubierto un problema serio de salud y que su miedo a dejarme sola con nuestra hija había sido el catalizador de su comportamiento autodestructivo. Cáncer. La palabra flotó entre nosotros como un espectro sombrío. Los exámenes habían detectado un tumor en el cerebro. Necesitaría cirugía y tratamiento intensivo, con pronóstico incierto. No te estoy contando esto para hacerte quedar, dijo, secándose las lágrimas. Solo quería que supieras que nunca dejé de amarte. Mi miedo a partir y dejarte sola me hizo alejarte antes de que la enfermedad lo hiciera. Una explicación demasiado conveniente, pensé inicialmente. Otra manipulación para mantener el control sobre mí. Pero los exámenes que mostró eran reales. Las citas programadas, los especialistas contactados, todo confirmaba su historia. El diagnóstico médico cambió nuestra perspectiva. No por amor, sino por compasión básica. Pospuse cualquier decisión sobre Ciudad de México. En los 9 meses siguientes, necesité equilibrar los cuidados de Elena, ahora con más de 1 año, y los de Javier, que enfrentaba tratamientos difíciles, quimioterapia, radioterapia, medicamentos que lo dejaban irreconocible. El hombre fuerte y seguro que conocí se había transformado en una sombra pálida y frágil. Ver su sufrimiento diario amortiguó parte de mi rabia, aunque no borró completamente la herida. Durante ese periodo, para mi sorpresa, Sofía regresó definitivamente a la ciudad. Su viaje al extranjero había sido cancelado por motivos que no explicó. Más sorprendente aún fue cuando se ofreció a ayudar, convirtiéndose en un pilar de apoyo, cuidando de Elena mientras yo acompañaba a Javier a las consultas. No estoy haciendo esto para redimirme, dijo una vez, mientras jugaba con mi hija. Algunas deudas no pueden pagarse. Lo hago porque todavía me importan, aunque ya no merezca un lugar en su vida. Renato, por su parte, se mantuvo profesional. Al enterarse de la enfermedad de Javier, dejó de lado sus sentimientos personales y se convirtió en el especialista responsable del caso, usando sus contactos para garantizar el mejor tratamiento posible. La ironía de la situación no se me escapaba. El hombre que quería llevarme lejos ahora luchaba por salvar la vida del hombre que me había traído. Cuando se cumplió 1 año y medio del nacimiento de Elena, durante la tradicional fiesta patronal de Guanajuato, recibí una noticia que cambió todo nuevamente. Los resultados de los exámenes mostraban que el tratamiento había sido exitoso. El tumor había disminuido significativamente y las perspectivas eran positivas. Javier lloró al saber el resultado, no de alivio, sino de culpa renovada. Perdí todo lo que importaba por miedo a algo que tal vez ni me quite la vida, dijo.
Esa misma noche, Sofía me confesó que dejaba definitivamente la ciudad, pues se dio cuenta de que su presencia, a pesar de la reconciliación parcial, aún causaba tensión en nuestra convivencia. «Eres fuerte, más fuerte que cualquiera de nosotros», dijo antes de partir. «Esa fuerza me intimidaba, ¿sabías? Siempre te creí invencible. Ahora sé que eres solo humana, como todos nosotros, pero con una capacidad de perdonar que pocos poseen». Perdonar. La palabra resonó en mi mente por días. ¿Realmente había perdonado? ¿O solo había aceptado lo inevitable, adaptándome a las circunstancias como siempre hice en la vida? En un momento de introspección, durante la Semana Santa, mientras las procesiones pasaban por los callejones históricos, me di cuenta de que mi fuerza interior, mi capacidad de seguir adelante y mi dedicación a la familia habían sido puestas a prueba al extremo. Los meses de cuidado de Javier habían creado una nueva dinámica entre nosotros. No era amor romántico. Ese había sido enterrado aquella tarde de domingo en la oficina, sino una especie de compañerismo forjado en la adversidad. Él había cambiado, o al menos parecía, genuinamente arrepentido. Las sesiones de terapia que comenzó durante el tratamiento lo ayudaron a enfrentar no solo el miedo a la muerte, sino también sus patrones de comportamiento destructivos. Renato, al percibir el cambio en nuestra dinámica familiar, se alejó gradualmente. Eventualmente, supe que había comenzado a salir con una enfermera del hospital. La noticia no me causó dolor, solo una leve nostalgia por lo que podría haber sido en otra vida, bajo otras circunstancias. Cuando Javier estuvo suficientemente recuperado, decidimos tener una conversación franca sobre nuestro futuro. «No espero que volvamos a ser lo que éramos», dijo, sentado en la banca de la plaza donde tuvimos nuestra primera cita, hace casi una década. «Solo quiero ser parte de la vida de ustedes, de la forma que tú permitas». Después de mucho reflexionar, propuse un recomienzo gradual. Javier volvería a casa, pero al cuarto de huéspedes. Establecimos reglas claras: terapia conjunta, comunicación honesta, espacio individual respetado. No era un cuento de hadas con final feliz, sino un acuerdo pragmático entre dos adultos que compartían una hija y un pasado complicado. Decidimos, después de meses de terapia conjunta, renovar nuestros votos en la misma iglesia donde nos casamos, bajo las miradas atentas de la comunidad que acompañó nuestro viaje de dolor y reconciliación, no como una celebración de amor eterno, sino como un compromiso renovado de honestidad y respeto mutuo. Una segunda oportunidad, con los ojos bien abiertos. La ceremonia de renovación fue íntima, pero significativa. Entre los invitados, para mi sorpresa, estaba Sofía, que regresó especialmente para el evento, y Renato, que vino con su nueva prometida. La presencia de ellos simbolizaba el cierre de un ciclo doloroso. Cuando todos comenzaban a retirarse, Javier me entregó un sobre. Dentro, encontré boletos para París, una segunda luna de miel, y una carta donde prometía pasar el resto de su vida compensando los errores del pasado. París fue un recomienzo. Lejos de los callejones de Guanajuato y de las miradas conocidas, nos permitimos redescubrirnos, no como los jóvenes apasionados que éramos, sino como sobrevivientes de una tormenta que casi nos ahoga. Las conversaciones a la orilla del Sena, los paseos por los jardines de Luxemburgo, cada momento era una pequeña reconstrucción de lo que habíamos perdido. Al regresar a México, descubrí que estaba embarazada nuevamente. La noticia llegó con sentimientos encontrados: alegría por la nueva vida, aprensión por el futuro. Javier, ahora en remisión completa, recibió la noticia con lágrimas en los ojos. «No merezco esta segunda oportunidad», dijo, acariciando mi vientre a un plano, «pero prometo aprovecharla al máximo». El embarazo transcurrió sin complicaciones, a diferencia del primero. Donde antes había ansiedad y luego traición, ahora había una calma vigilante. No era confianza ciega, sino una decisión consciente de seguir adelante, un día a la vez. Javier acompañó cada consulta, decoró el cuarto del bebé con sus propias manos. Estuvo presente de una forma que no lo estuvo la primera vez. Nuestro segundo hijo, Miguel, nació en una tarde soleada de abril. A diferencia del nacimiento tumultuoso de Elena, este fue tranquilo, casi sereno. Cuando sostuve a Miguel en mis brazos por primera vez,
con Elena de 3 años al lado de la cama, observando curiosa a su hermanito, y Javier sosteniendo mi mano. Sentí que habíamos llegado a algún lugar que no imaginaba posible 2 años antes. 2 años después de aquel fatídico día en la oficina, nuestra familia estaba reunida en el bautizo de Miguel. Mirando alrededor, vi a Elena corriendo entre las columnas barrocas de la iglesia, a Javier sosteniendo a nuestro recién nacido, y entendí que algunas veces el perdón no es solo un regalo que damos a los otros, sino una dádiva que nos concedemos a nosotros mismos. No romantizo lo que sucedió. La traición dejó cicatrices que nunca desaparecerán completamente. Hay días en que todavía despierto con la imagen de ellos en la oficina, días en que la desconfianza regresa sigilosa, pero elijo, cada mañana, no dejar que el pasado defina nuestro futuro. Muchas personas de la ciudad no entendieron mi decisión de perdonar, de reconstruir. Yo jamás lo aceptaría de vuelta, dicen algunas amigas cuando creen que no estoy escuchando. Otras me miran con lástima, como si mi elección fuera debilidad, no fortaleza. Ya no me importa. Aprendí que cada uno tiene sus batallas internas, sus propios viajes de dolor y redención. El cáncer de Javier está en remisión desde hace casi 2 años, pero sabemos que la sombra de la reincidencia siempre estará presente. Esa conciencia de la fragilidad de la vida nos enseñó a valorar el presente, a no posponer conversaciones importantes, a expresar amor y gratitud mientras podemos. Sofía eventualmente se mudó a Guadalajara, donde abrió su propia empresa de diseño. Mantenemos un contacto cordial, principalmente en fechas especiales. Ya no somos mejores amigas, ni jamás lo seremos de nuevo, pero hay un respeto mutuo que surgió de las cenizas de la traición. Es madrina de Miguel, una decisión que sorprendió a muchos, inclusive a ella misma. Renato se casó con la enfermera y se mudó a Ciudad de México, como había planeado. Ocasionalmente recibimos postales de sus viajes, siempre dirigidas a la familia López. Él encontró su propio camino hacia la felicidad, así como nosotros encontramos el nuestro. Doña Cecilia, mi suegra, nunca supo todos los detalles de lo que sucedió. A sus 82 años, sigue haciendo su pan dulce y dando consejos sobre la crianza de los nietos. El secreto de un matrimonio largo, siempre dice, es saber perdonar. Miro a Javier cuando ella dice eso, y compartimos una sonrisa cómplice. Si ella supiera cuánta verdad cargan sus palabras. Hoy, mientras escribo estas palabras, Elena cumple 5 años. Es una niña vivaz, curiosa, con los ojos del padre y mi terquedad. Miguel, a los 2 años, ya muestra señales de un espíritu aventurero. Observo a mis hijos jugando en el patio, bajo la sombra de los árboles que plantamos cuando compramos esta casa, y siento una gratitud profunda por el viaje que me trajo hasta aquí. No creo que todo suceda por una razón, que la traición y la enfermedad fueran pruebas divinas o lecciones necesarias. Prefiero pensar que son simplemente partes de la complejidad de la vida humana. Errores, dolores, elecciones, consecuencias. Lo que importa no es lo que nos sucede, sino cómo elegimos responder. Elegí no ser definida por la traición, no dejar que la herida se convirtiera en mi identidad. Elegí, después de mucho sufrimiento y reflexión, dar una segunda oportunidad, no solo a Javier, sino a mí misma. Una oportunidad de redefinir lo que significa amar, perdonar, seguir adelante. Esta no es una historia sobre una traición superada o un matrimonio salvado. Es una historia sobre descubrir fuerza donde solo había dolor, sobre elegir conscientemente el camino a seguir, incluso cuando todos los caminos parecen imposibles. Es sobre aprender que el corazón humano tiene una capacidad extraordinaria de reconstruirse, incluso después de estar completamente despedazado. No sé qué nos reserva el futuro. Javier continúa haciéndose exámenes regularmente, siempre con esa ansiedad subyacente de quien ya ha encarado su propia mortalidad. Yo continúo trabajando como profesora en la universidad, encontrando propósito en orientar mentes jóvenes. Juntos, continuamos navegando las aguas a veces turbulentas de la vida familiar. Hay días en que todo parece perfecto. Un picnic en el jardín, risas alrededor de la mesa del comedor, Elena y Miguel dormidos entre nosotros en la cama después de una pesadilla. Hay otros días en que la sombra del pasado regresa, en que me sorprendo observando a Javier con desconfianza cuando se retrasa,
o cuando recibe un mensaje en el celular. La confianza, una vez rota, nunca se restaura por completo, pero aprendí a vivir con esa imperfección, a aceptar que el amor real no es un cuento de hadas, sino un compromiso diario, a veces difícil, a veces gratificante. Si pudiera retroceder en el tiempo y hablar con aquella mujer embarazada de 8 meses que encontró a su esposo en brazos de su mejor amiga, no sé si le diría que huyera o que se quedara. Tal vez solo le diría que, independientemente del camino elegido, encontraría la fuerza para seguir adelante, para criar a su hija, para reconstruir su vida, con o sin ese hombre a su lado. La ciudad de Guanajuato sigue igual, con sus iglesias barrocas, sus callejones empinados, sus habitantes que conocen cada detalle de la vida ajena. Las procesiones continúan pasando bajo nuestras ventanas, marcando el ritmo del tiempo con sus cánticos antiguos. Elena ahora asiste a la misma escuela donde estudié de niña, caminando por las mismas calles que recorrí. Hay una continuidad reconfortante en ese ciclo, una sensación de pertenencia que trasciende los dramas personales. Al final, tal vez eso es lo que importa, no la perfección, sino la perseverancia, no la ausencia de dolor, sino la capacidad de crecer a través de él. No un final feliz como en los cuentos de hadas, sino momentos de felicidad genuina en medio de las complejidades de la vida real. Cuando la gente me pregunta cómo logré perdonar, cómo reconstruí mi matrimonio después de semejante traición, nunca tengo una respuesta simple. No fue un momento único de decisión, sino un proceso largo y doloroso, lleno de avances y retrocesos. No fue por amor incondicional o por miedo a la soledad, sino por una elección consciente de apostar por la posibilidad de redención, la de él y la mía propia. Miro mi anillo de bodas, ahora acompañado por un nuevo anillo que Javier me dio en el nacimiento de Miguel. No son solo joyas, sino símbolos de un viaje que me mostró quién soy realmente cuando todas las certezas, sí, tambalean. Descubrí una fuerza que no sabía que poseía, una capacidad de perdón que me sorprendió, una determinación feroz de construir la vida que quiero, independientemente de los obstáculos. Esta es mi historia, no una historia de victoria, o derrota, traición o redención, sino simplemente la historia de una mujer que encontró su camino a través de la tormenta. Una mujer que aprendió que las cicatrices no son solo marcas de dolor, sino testimonios de sanación. Una mujer que eligió, por encima de todo, ser autora de su propia vida. A medida que el sol se pone sobre las iglesias barrocas de Guanajuato, así como en aquel domingo fatídico, reflexiono sobre cómo la vida puede cambiar en un instante, cómo podemos perder todo lo que creíamos seguro y aún así seguir adelante, cómo el corazón humano, a pesar de toda su fragilidad, posee una resiliencia extraordinaria. Este es el verdadero milagro, no que logremos evitar las tormentas de la vida, sino que aprendemos a bailar bajo la lluvia. No que evitemos el dolor, sino que permitimos que nos transforme en versiones más sabias, más compasivas, más auténticas de nosotros mismos. Y mientras Javier llama a los niños para el baño y el olor de la cena llena nuestra casa, sé que este es mi lugar, por ahora. No porque el destino así lo determinó, no porque no tuve elección, sino porque yo elegí, y en esa elección encontré mi liberación. Hay ciertos momentos, cuando observo a mi familia reunida en la sala, entre risas e historias compartidas, que siento una paz que jamás pensé posible nuevamente. No es la felicidad ingenua de antes, sino algo más profundo, más consciente. Una alegría que coexiste con el dolor, que reconoce la imperfección de la vida y aún así elige celebrarla. En una ciudad histórica como Guanajuato, donde cada piedra cuenta una historia de siglos, mi propia historia puede parecer insignificante, solo un drama humano más entre millones, pero para mí representa todo: mi caída, mi lucha, mi recuperación, mi capacidad de mirar la traición a los ojos y decir, tú no me definirás. Y tal vez sea esa la mayor lección de todas, que somos más que los peores momentos de nuestras vidas, más que las peores cosas que nos suceden o que hacemos a otros. Somos seres en constante transformación, capaces de crear significado incluso a partir de las experiencias más dolorosas.
Entonces, para aquella mujer que ahora lee estas palabras, quizás pasando por su propia tormenta, quiero decir, hay luz después de la oscuridad. No necesariamente de la forma en que imaginas, no necesariamente siguiendo el camino que planeaste, pero hay luz, hay renovación, hay la posibilidad de una vida que, aunque marcada por el dolor, no está definida por él. Y eso, al final, es todo lo que podemos pedir. No un camino sin obstáculos, sino la fuerza para superarlos. No un amor sin fallas, sino la sabiduría para distinguir entre lo que puede ser reconstruido y lo que necesita dejarse atrás. No una vida sin cicatrices, sino el entendimiento de que a veces son justamente esas cicatrices las que nos hacen quienes somos.